Buenos días, compañeros y compañeras. Mi compañero es Jonathan Fernández Jerez y quien les habla Cristina Ardila. Vamos a exponer acerca del proyecto Análisis de un acople de ABS para la transmisión de potencia. Desde que existe la posibilidad de crear nuevos objetos desde un computador, se ha abierto un nuevo campo en el desarrollo y la fabricación de productos. Esto ha sido potenciado por una generación de máquinas operadas por computadoras, conocidas generalmente como CNC. En los últimos años, este tipo de tecnología se ha expandido y ha llegado a otras clases de usuarios por medio de la impresión 3D. Nosotros basamos el proyecto de análisis de elementos finitos en nuestro proyecto de grado, que consiste en el diseño y construcción de un vehículo capaz de realizar tareas en el campo agrícola, el cual necesita de un conjunto de sistemas para funcionar correctamente. Un sistema muy importante es el sistema de transmisión de potencia, cuya función es llevar el giro del motor hacia las ruedas. A fin de cumplir dicha función, se plantea el diseño de un acople rígido cuyos prototipos se fabrican mediante impresión 3D en material ABS. Los objetivos del proyecto principalmente son tres: realizar el análisis de los esfuerzos por medio de elementos finitos en ANSYS al acople diseñado para la transmisión de potencia, definir las dimensiones parametrizadas óptimas del acople de ABS en función de la masa mínima manteniendo un valor de seguridad de 3, y verificar la calidad de la simulación realizada en ANSYS con el comportamiento físico real de la pieza. Como limitantes del problema se tiene un motor eléctrico a 12 voltios DC cuyo par de salida es de 6 Nm a una velocidad de 50 rpm. El eje del motor posee un diámetro de 6 milímetros y el eje de la llanta un diámetro de 12 milímetros. Se conoce además que la parte crítica del acople, según estudios experimentales realizados anteriormente, es la que va conectada en el eje del motor eléctrico, ya que sus dientes presentan fractura al ser sometidos a carga torsional. Claro esto, se realiza el análisis de este componente usando el software estudiantil de ANSYS. Buenos días, como habló Cristian, la finalidad de este proyecto es simular una impresión 3D. La limitante de la impresión 3D es la cantidad de direcciones de impresión y la segunda limitante es que se imprime por capas. Si hacemos un zoom a esta impresión, lo que tenemos acá son pequeños concentradores de esfuerzos que se van a despreciar en el análisis con ANSYS. Tenemos 4 enfoques. El primero es el valor conservador, que es el método más simple y consiste en representar un material como un modelo de material isotrópico utilizando el valor más conservador de las 3 direcciones especificadas en la hoja de datos del material. En este caso es el que vamos a usar en esta práctica. La segunda forma es tratarlo como un material ortotrópico y vamos a definir sus propiedades en las direcciones principales con la ley de Hooke. La tercera forma de analizarlo es la teoría del compuesto laminar. Es un análisis que se hace por capas, pero en este caso vamos a reemplazar el aglutinante por la adherencia entre el material. Y por último, el análisis más completo es la representación compuesta de ruta de herramientas híbridas. Es un análisis moderno que detalla la impresión dentro de las capas. Basándonos en las condiciones físicas, el análisis de esta pieza se hará con un estático estructural debido a sus bajas revoluciones. Para ello vamos a montar el análisis. Lo primero que se va a hacer es definir el material. Lo primero que se define es un material elástico lineal y su condición isotrópica. Le damos doble clic, definimos la densidad, módulo de Young, Poisson, los cortantes que se calculan automáticamente. Lo segundo que se va a hacer es definir la geometría y parametrizar los valores que queramos. El tercer paso es definir la malla, las diferentes cargas y los análisis de las gráficas. Lo primero que se definió es la geometría. Solo vamos a tener un eje coordenado. No vamos a tener conexiones porque es una única pieza. La malla, primero se definió una malla automática de baja calidad. Luego se genera un refinado de malla para obtener una convergencia y se llega a un elemento de malla de 2 milímetros, que lo vemos acá en el face icing. Y el multison, con el cual mapeamos los dientes. El multison lo que hace es una malla adaptativa dependiendo la geometría. Luego generamos un name selection, que es en el concentrador de esfuerzos de un diente de ellos. En este caso lo tenemos en este perfil. Luego pasamos a las cargas. Lo primero que vamos a definir son los fixed support, que es donde es el contacto entre dientes y se ponen las 4 caras. Lo siguiente que se hace es el momento, que se va a definir de 6000 Nm y se va a aplicar en la parte exterior de la pieza. Definidas las cargas, se procede a obtener el análisis de la pieza. Lo primero que vamos a analizar es la deformación total. En este caso tenemos un valor por debajo de 1 milímetro, que es un valor aceptable, y lo tenemos en la parte inferior de la pieza. Después tenemos el estrés equivalente, que en este caso está definido por el criterio de von Mises por ser un material dúctil. Si tuviéramos un material frágil, deberíamos analizarlo por el cortante o portado, en este caso por Tresca, o por el principio de Galileo-Rankine. Como vemos acá, el valor del esfuerzo máximo
es de 21,78 megapascales y el SY o el esfuerzo máximo del ABS son 22 megapascales. O sea, estaríamos en las condiciones críticas del diseño. En este caso, como vemos acá, el punto crítico se da en la parte inferior del diente y si se lleva este modelo a la vida real, pues por acá empezaría una grieta y se dañaría la pieza. Luego tenemos el análisis del Name Selection, que lo que hace pues es analizar el punto crítico, en este caso el concentrador de esfuerzos, y vemos el comportamiento normal. En la parte radial más externa tenemos el máximo esfuerzo, que es 19.1, que está un poco por debajo del SY del material, llevándolo así a un punto crítico. Luego, si analizamos el factor de seguridad, el valor mínimo se encuentra en la parte inferior del diente, generando así una grieta, comprometiendo la pieza como tal. Ahora veremos el análisis y la optimización de la pieza para su posterior impresión. Una vez se pasa a la optimización, comenzamos con el diseño de experimentos. Inicialmente se establecen los rangos para los cuales se desea calcular cada parámetro de entrada, ya sea la altura del diente o el diámetro externo. Una vez hecho esto, se actualiza para que el diseño de experimentos calcule cada uno de los puntos de diseño. En color rojo se observa el valor del factor de seguridad y en celeste el valor de la masa, resultados de los cuales no es posible obtener una relación directa entre la masa y el factor de seguridad, ya que en ciertos puntos se cumple que entre mayor masa, mayor es el factor de seguridad, pero en muchos otros esta relación no se cumple. Una vez se pasa a la superficie de respuesta, se verifica que la búsqueda mínimo y máximo esté activada y se generan tres puntos de verificación. En ambas gráficas se puede observar que el valor más influyente es el diámetro exterior de la pieza, ya que al incrementar este parámetro, la sección transversal será mayor, disminuyendo así el esfuerzo y aumentando el factor de seguridad. Asimismo, se aumentará el volumen y por ende la masa de la copla. Al pasar la optimización, indicamos los valores que se quieren minimizar, maximizar o acercar a cierto valor, colocando así el factor de seguridad mayor o igual a 3 y la geometría de masa lo mínima posible. Ahora, una vez hecho esto, se generan tres puntos candidatos. La cantidad de estrellas representa la evaluación que ANSYS realiza al cumplimiento de los requisitos establecidos. En todos podemos observar 3 estrellas menos en la masa del punto candidato 3, aunque no significa que sea un valor malo. La gráfica de trade-off representa la variación de un parámetro con respecto a otro, específicamente el cambio en el aumento de masa que se ve reflejado en un aumento del factor de seguridad mínimo que presenta la pieza. Allí se presentan colores que identifican la calidad de los puntos, siendo los de color azul los mejores y los de color rojo los peores. En la gráfica de sensibilidad para la optimización, la masa se ve mayormente afectada por el valor del diámetro externo. La altura del diente, en cambio, no representa un valor significativo para este diseño óptimo. De forma muy similar sucede para el factor de seguridad, en donde el valor más influyente del diseño óptimo es el diámetro externo de la copla. Una vez concluimos el proyecto final, podemos decir que el modo de falla de la pieza sin optimizar se da de la forma de un material dúctil, con lo cual se verifica el comportamiento físico real de la copla por medio de la simulación en ANSYS, determinando que la base de los dientes son la parte crítica de la pieza. El diseño optimizado de la copla impreso en 3D en ABS es aquel con un factor de seguridad de 3.2, que posee una masa de 8.23 gramos y representa los parámetros de diámetro exterior de 23.4 milímetros y altura del diente de 4.5 milímetros. Y finalmente podríamos concluir que el proceso de impresión en 3D para el desarrollo de prototipos es una realidad, ya que es mucho más flexible y económico que cualquier otro proceso de manufactura. Es válido concluir también que la impresión 3D es el futuro, y eso si es que ya no es el presente. Muchas gracias por su atención.